Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos al episodio 11 de Más 569, el podcast. Jorge Garretón quien les habla. Tal como comunicaba el día lunes en el podcast 10, ahora vamos 3 veces por semana, días lunes, miércoles y viernes. Partamos por lo que considero es importante para este episodio. Lo primero es la asunción del socialista Arturo Barrios como diputado del Distrito 7, que incluye Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca hasta San Antonio. Barrios asume su cargo en reemplazo del ahora senador por la región de Valparaíso, Tomás de Rementería, quien asumió el cargo en reemplazo de la destituida senadora socialista Isabel Allende. Recordemos que Allende fue destituida por la fallida compra por parte del Estado de la casa de su padre, el presidente Salvador Allende, que el gobierno de Gabriel Boric, junto con la casa del presidente Patricio Aylwin, pensaba en transformar en museos patrimoniales de ambos presidentes. Allende, en su cargo de senadora, estaba inhabilitada para entrar en contratos con el Estado. Es una norma constitucional que ella ni nadie en el gobierno del presidente Boric se dio cuenta. Es decir, nadie leyó la Constitución, ni siquiera los funcionarios de bienes nacionales, es decir, los abogados y abogadas que tuvieron a la vista este contrato y lo visaron dando su visto bueno. Desde esta palestra, todos ellos deben ser despedidos de sus cargos de confianza o hacer lo honorable, que es renunciar a su cargo. Y en particular la abogada Francisca Moya, la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia. La abogada Moya dijo que sabía que el decreto de compra y contrato era inconstitucional, pero igual procedió a darle el visto bueno al decreto de compra. En ese acto, ella, Francisca Moya, la abogada, ignoró la Constitución, que significó que Isabel Allende tuvo que dejar su cargo de senadora de la República y Maya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende y heredera del bien raíz, tuvo que dejar el cargo de ministra de la Defensa Nacional. Es decir, al no cumplir lo más básico, que es respetar la Constitución y las leyes, la abogada Moya sigue en su cargo. Ese cambio de sillas en el Congreso se precipitó porque la abogada Francisca Moya es una incompetente absoluta. Por eso estos cambios. Al asumir su cargo como diputado, Arturo Barrios, en hora de incidentes, expresó este martes la importancia del diálogo democrático y de la vida en democracia. Es un intermedio, señor presidente, poder agradecer el recibimiento de los colegas diputados y diputadas, de todas las bancadas, agradecerles el ánimo, la sensación de que podemos dialogar y que podemos llegar a grandes acuerdos. Este hemiciclo representa la democracia, representa finalmente la tolerancia, la aceptación, el que la paz está por sobre cualquier acto de violencia, y en mí siempre van a encontrar aquello con decisión, con afirmaciones, pero sin lugar a duda con mucho respeto. Agradecerle a la presidenta del partido que estaba presente en esta ocasión, a mi partido por la designación, que la tomo con responsabilidad, respeto y con mucha humildad. Responsabilidad porque hay que ser responsable con los vecinos y vecinas del Distrito 7, que esperan de una u otra manera modificación de sus condiciones de vida y de los acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. Humildad porque yo creo que es un tiempo de escucha también y de aprender mucho. Y finalmente también de mucho respeto con los colegas acá presentes. Señalarle por su intermedio, señor presidente, que
Agradezco también a mi familia, agradezco a mi padre que hoy día no está acá, que es Iván Fava, sobreviviente de Villa Grimaldi y de los campos de concentración de 3 y 4 de Álamos, y agradecerle también a cada uno de ustedes que se acercaron en su posición, señor presidente, a brindar un abrazo, una mano solidaria para poder seguir construyendo más y mejor democracia. Así, recordar, como soy profesor de historia, al gran Cicerón, que señalaba por ahí por el 106 a.C., que las armas cedan a la toga. Y eso significaba que el derecho esté por sobre la violencia, que finalmente el diálogo esté por sobre la falta de tolerancia, en fin, que podamos construir como democracia y poder construir desde este hemiciclo. Así que yo, señor presidente, a través suyo, poder hacerme cargo de lo que hoy día aquí ha ocurrido, mi juramento, pero por sobre todo mostrar mi disposición a construir más y mejor democracia que entiendo cada uno de los diputados y diputadas de este hemiciclo desean y quieren. Muchas gracias, señor presidente. Cambiemos de tema. Vamos a algo que no quería tocar, pero hay que hacerlo. Mario Marcel y Carolina Toá son pareja. No hay nada de extraño en aquello que dos adultos se conozcan y que están separados, divorciados, deseen contraer una pareja. Pero resulta de que ambos son actores políticos. Mario Marcel, ministro de Hacienda, y Carolina Toá, precandidata a la presidencia por la centroizquierda. No hay más estupidez colectiva que lo que emitió Tomás Mochiati en Radio Vigo Vigo e incluso la derecha ordinaria y chabacana. Esto es lo que dijo Tomás Mochiati en su editorial en Radio Vigo Vigo el día lunes por la mañana. ¿Hay algún conflicto de interés entonces? Lo dejo a su decisión. ¿Alguien se puede enamorar de otro libremente? Sí, claro. ¿Se lo pueden impedir? No. Se interesan, se enamoran en edades tempranas, en edades tardías, da lo mismo. Sí. ¿Es posible que relaciones de este tipo produzcan conflictos de interés? Sí. ¿Existen normas, por ejemplo, en el mundo privado sobre esto? Sí. ¿En algunos lugares del mundo privado? Sí. ¿Debieran existir en el mundo público? Sí. Obviamente. A ver, desde el punto de vista del poder, ¿cuáles son los dos ministros más poderosos de un gobierno? Históricamente. El ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Si forman una dupla, ¿pueden formar un contrapoder hacia el presidente de la República? Sí. Obviamente. ¿Puede haber información privilegiada del ministro de Hacienda hacia una candidata presidencial? Sí. ¿Le otorgaría ventajas a esa candidata presidencial indebida? Sí. El déficit público chileno el año pasado fue de 3,9. Fue una enormidad. El déficit público que se espera para este año también va a estar sobre los pronósticos establecidos por el mismo Mario Marcel. ¿Qué habría tenido que hacer Mario Marcel? Apretar el cinturón, gastar menos. ¿Qué hizo Mario Marcel? Dijo, le dejo la tarea al próximo gobierno. No nos vamos a apretar el cinturón como nos obliga la ley. Desde ese punto de vista, a mi juicio, violó la ley. ¿Hay un interés electoral para que en un gobierno, cuando enfrenta elecciones, no apriete el cinturón? Sí. ¿Ese interés electoral es de una candidata del continuismo? Sí. ¿Hay algún conflicto de interés entonces? Lo dejo a su decisión. Dejemos la paranoia conspirativa atrás y es falso lo que dice Mochiati sobre el tema de la deuda pública. Mochiati está profundamente equivocado en el actuar económico de Marcel. No faltó a la ley, no quebró la ley, por mucho que él opine desde su púlpito
Siempre Mochati ha hecho alarde de la deuda pública, que es alta, que es inmanejable. Bueno, la deuda pública de Chile es 41% y fracción del Producto Interno Bruto. Junto con la paranoia de Radio Bio Bio, habló sobre tráfico de influencias. Increíble. Hay tráfico de influencias en una relación de parejas. Increíble lo que uno debe escuchar. Paranoia, moralina, falsedades, desde el poder de los medios en las mañanas. Por su parte, la derecha sigue con esta ordinariez estúpida, absurda y pacata. Y además se victimizan, porque Marcel tiene una relación con Toa. Es decir, que esa relación afecta a la política. Y antes de que supiera la relación, ¿no la afectaba? Pregunto yo. Así explica Juan Antonio Coloma, el diputado, hijo de Juan Antonio Coloma, el senador, ambos de la UDI. Mire, yo no me voy a meter en las relaciones personales de Carolina Toá y Mario Marcel, pero quizá esto sirve para poder ejemplificar o entender los virulentos ataques de Mario Marcel al programa económico de Evelyn Matei. Obviamente tiene cercanía personal con la campaña de Carolina Toá y esto en parte podría explicar los ataques virulentos, a ratos injustos, que el ministro Marcel ha lanzado contra Carolina Toá en forma reiterada y persistente. Si es que va a seguir en el cargo, eso depende del presidente Boric, pero al menos uno le pediría prescindencia, porque hasta el momento hemos visto ataques directos a la candidatura de Evelyn Matei, probablemente porque saben en el gobierno que es la campaña que los va a derrotar en la segunda vuelta presidencial. A ver, él debiese tomar medidas para garantizar la prescindencia, sí, porque ha actuado atacando constantemente a Evelyn Matei, sobre todo en el programa económico. Respecto de su cargo en el Ministerio de Hacienda, el presidente Boric el que tiene que decidir su continuidad. Ha quedado además demostrado que cada vez que uno pide la salida de alguien, lo único que termina haciendo es fortaleciéndolo. Realmente me sorprende la opinión política de una relación privada. La derecha habla de que hay que ir a Contraloría, porque Marcel y Toá tienen una relación íntima de pareja. Es decir, ahora la oposición considera que el gobierno de Boric causa problemas políticos por relaciones privadas. Es decir, ahora la oposición al gobierno de Boric quiere meter al Estado en los dormitorios de los chilenos. Quien fue muy clara sobre el tema fue Bárbara Figueroa, la vicepresidenta del Partido Comunista, en declaraciones en Radio Cooperativa. No nos parece materia de interés para el debate político que viene y nos parece absolutamente reprochable que se pretenda hoy día ir a Contraloría por esta materia. O sea, no podemos transformar el uso de la institucionalidad en una chacra, me van a perdonar. O sea, si uno pretende resguardar la prescindencia, me parece absolutamente legítimo, pero eso tiene que ser respecto de políticas de Estado, que se crea que eventualmente su definición pudiera impactar en el marco de un año electoral. Y lo que tenemos hoy día como dato de realidad es que la acción política y el debate sobre políticas públicas, y particularmente lo que le compete a Hacienda respecto de presupuesto, ha estado en línea con la garantía de Estado. Eso lo ha reconocido hasta la propia derecha antes de esto. Entonces, yo creo que en esto tenemos que ser súper cuidadosos. Está bien, todos tenemos legítimo derecho a tener opiniones o tenemos legítimo derecho a construir las estrategias que queramos. Pero uno esperaría de quienes pretenden conducir al país más seriedad. No se puede hacer uso y abuso de la Contraloría cada vez que alguien dice, mire, a partir de esto entonces yo voy a ir a cuestionar a ver si hay efectiva prescindencia. Porque Cecilia, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Mario Marcel hoy día es ministro de Hacienda, luego de haber sido jefe de la DIPRES, luego de haber hecho toda una carrera en el servicio público, luego de haber sido expresidente del Banco Central. Sí. Carolina Toá ha tenido toda una vida comprometida al servicio público, fue alcaldesa, diputada, fue ministra. Sí, pero pretenderemos, en serio, en ese contexto, pretenderemos hacer de un vínculo privado un debate de intervención público, como de definición o de intencionalidad de la política pública en el debate electoral.
por el vínculo particular que ellos tienen. O sea, yo de verdad que en eso creo que no, o sea, no me cabe en la cabeza. Tras este episodio bastante deleznable, digámoslo, vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. De regreso en el podcast, vamos al tema internacional. Elecciones en Canadá, Australia, de gobierno, y en Gran Bretaña, de gobiernos regionales. Las recientes elecciones parlamentarias en Canadá y Australia cambiaron absolutamente la lógica electoral. En Canadá, el gobierno del liberal Justin Trudeau iba a una confirmada derrota contra el conservador partido liderado por Pierre Poilievre. Poilievre usaba a Trump para hacer campaña, usaba el método Trump, la metodología Trump, el discurso Trump. Levantar monstruos, castigar a la prensa, hablar de realidades del mundo de la perspectiva nacionalista de Trump en Canadá, donde aplicaría recortes profundos al estado de bienestar social del Canadá, además de ignorar las políticas medioambientales que mitigan el calentamiento global. Al igual que Trump, siguió con un discurso antimigrante, antivacunas, esto es el conservador Poilievre de derecha, de la inseguridad, de la criminalidad, discurso antinaciones unidas y una larga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que una vez que renuncia Justin Trudeau a su cargo de primer ministro y a su escaño como parlamentario, el liderazgo lo asume Mark Carney, quien es mejor conocido como presidente del Banco Central de Canadá y posteriormente de Inglaterra. Es decir, un banquero que llegaba a restablecer la fortuna electoral del Partido Liberal en Canadá, que digámoslo es un partido de centro. A veces centro-izquierda, a veces de centro-derecha, pero esencialmente de centro, cargados a la centro-izquierda. Tras las elecciones anticipadas celebradas la semana anterior, los liberales que iban rumbo a una confirmada derrota tras 2 periodos consecutivos en el gobierno con Trudeau como primer ministro, se recuperan y logran obtener la primera mayoría ganando las elecciones, y como el sistema es parlamentario, no obtiene la mayoría absoluta y debe pedir apoyo a los socialistas y a los verdes. Y el líder del Partido Conservador, Poilievre, no solamente pierde la elección, sino que también perdió su escaño. Y en Australia, el mismo fenómeno. El conservador Peter Dutton, al igual que Poilievre en Canadá, siguió el mismo plan Trump para ganar las elecciones. Tal como ocurrió en Canadá, los laboristas de Anthony Albanese, quienes iban a la reelección por un segundo periodo, y gracias a Trump y a la inestabilidad del discurso de odio, del discurso violento replicado por Dutton, llevó a los conservadores a una derrota abrumadora. Y es más, las encuestas ubicaban a Dutton en el primer lugar antes de que Trump iniciara su locura política desde la Casa Blanca. Los laboristas australianos, al igual que en Canadá, los liberales, iban rumbo a una derrota. Pero gracias al efecto Trump, logran revertir y ganar las elecciones parlamentarias, siendo reelectos para un nuevo periodo con Anthony Albanese al frente del gobierno australiano. Todo esto es gracias a Trump y su discurso de odio, y quienes los han replicado en Canadá y Australia han perdido las elecciones. Y en Gran Bretaña,
Bueno, el gobierno del laborista Keir Starmer ha jugado a ser de centro, a ser cauto, timorato, diríamos algunos en la política. En elecciones regionales, los laboristas perdieron ante el recientemente formado Partido Reformista liderado por Nigel Farage. Recordemos que Farage es quien lideró la campaña del Brexit en Gran Bretaña, quien sacó con su liderazgo a Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, el gobierno de Starmer, en vez de implementar políticas de socialdemocracia, no lo hace. Nigel Farage, quien lideró la campaña para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Y es un partido aliado a Donald Trump y al movimiento Donald Trump populista de derecha. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué perdió las elecciones locales el gobierno de Starmer? El gobierno de Starmer perdió esas elecciones por ser un gobierno timorato. En vez de gobernar desde la centro-izquierda, se fue hacia el centro, más hacia el centro, casi gobernando como el partido conservador. Y ha implementado políticas que han perjudicado particularmente a la clase, al adulto mayor, particularmente en los subsidios a la electricidad y a la energía. Los ha quitado, recortado y eso se castigó en el voto. Por ende, al populismo que llega a el pueblo, que llega a la población, que llega al trabajador, que el votante que es usualmente de izquierda, va a castigar al gobierno de turno, en este caso al laborista. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno timorato. El gobierno de Keir Starmer es un gobierno timorato de centro, que incluso ellos mismos sienten que el votante británico los considera incapaces para manejar el presupuesto. Y eso es el error más profundo que hay. El tema de gastar el presupuesto es cómo gastarlo de forma eficiente y clara. Hay deficiencias de médicos, hay deficiencias hospitalarias, hay un múltiple elementos de deficiencia en Gran Bretaña. Pero ¿qué es lo que han hecho al respecto? Recortar e invertir así muy poco. ¿Por qué? Porque creen que el voto conservador los va a castigar. Y la prensa particularmente conservadora los va a castigar por el hecho de que no manejan bien la economía. Bueno, ¿qué ocurrió? Los reformistas, que es el partido populista de extrema derecha en Gran Bretaña, ha ido ganando espacio y los derrotó a los laboristas. Incluso le derrotó un escaño muy elecciones de reemplazo, derrotó a un escaño laborista de larga data. Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que hizo Canadá, lo que hizo Australia, gobiernos duros, fuertes y presentes en contra del populismo de derecha. No se puede ser timorato, se es claro y preciso en el discurso y en la lucha. Recordemos que el populismo, sea de derecha o de izquierda, siempre es una mancha en la política o en la Constitución. Más si va acompañado de autoritarismo, discurso violento, de nosotros contra los otros. Un discurso fácil, autoritario, siempre buscando culpar a los demás de los problemas y captar así el voto de los trabajadores que son víctimas del facilismo, del discurso barato incendiario que culpa a los otros, la élite política financiera por tenerlos en la indefensión, desempleo y pobreza. Por eso, los líderes timoratos siempre perderán las elecciones ante el populismo autoritario de la derecha o al populismo autoritario de la izquierda. Hoy en día la amenaza es el autoritarismo de Trump y su naciente fascismo en Estados Unidos. Lo vemos en las políticas económicas, en la guerra arancelaria contra todo el mundo, porque nosotros, es decir, nosotros al resto del mundo, le robamos a Estados Unidos en la lógica de Trump. En Canadá, con un discurso claro, anti-Trump, anticonservador, los canadienses liberales ganaron las elecciones, al igual que en Australia los laboristas.
En Chile hay que trabajar y seguir el ejemplo de Canadá y de Australia y no el ejemplo laborista del timorato Keir Starmer. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. En la edición anterior hablé sobre natalidad y cómo el Mercurio y la Tercera han usado ese tema de la baja de natalidad en el país para generar un discurso sobre el rol de la mujer en la sociedad. Hablaba de las tradwives, fenómeno en Estados Unidos y en España, de esas mujeres conservadoras jóvenes que no trabajan y que están en su casa cuidando y criando hijos, esperando que llegue el hombre de la casa para ser atendido como el rey. Recordemos que Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, en una de sus tantas posturas políticas salió como propuesta a ofertar dinero para que las mujeres se queden en casa, a jugar ese rol tradicional de mujer, a tener guaguas. María José Escobar, abogada, madre y feminista, explicó sobre este tema de la maternidad y natalidad en Chile en el programa de TV Sin Filtros. Soy madre, trabajadora y además dirigente social y trabajo con los municipios, ustedes lo saben. Yo conozco en carne propia lo que es ser trabajadora y madre al mismo tiempo. Levantar a los hijos, correr para poder ir a dejarlos al colegio, si se enferman, todo lo que uno trata de hacer como madre y nunca para nosotras es suficiente. La culpa siempre está. Por eso quiero hablar de los derechos laborales a propósito del 1 de mayo de las mujeres. Hablamos de la justicia, pero también de la realidad que existe hoy en día. Al menos el 75%, a algunos que les gusta tanto la cifra, del trabajo doméstico no remunerado lo tomamos nosotras las mujeres. Ganamos además un 27% menos que los hombres, sin decir además cuántas mujeres se han sentido obligadas a renunciar a su trabajo o a trabajar en jornadas parciales o incluso quedarse en la casa y solamente hacer el teletrabajo, que es lo mejor que podemos hacer hoy día para poder seguir cuidando a nuestros hijos. ¿Dónde está la igualdad cuando una madre tiene que elegir entre ir a trabajar o cuidar a sus hijos? Además, hablemos del hostigamiento cuando están embarazadas. Hablemos también del acoso laboral y sexual, que además de la ley Karin ha servido, pero todavía falta mucho, porque la voluntad es lo más importante. Y jefaturas que siguen preguntando si es que planean tener más hijos. Si en la edad fértil están todavía, es mejor no contratarlas. Esto es importante porque queremos vivir con dignidad y con igualdad real. Si las mujeres paran, todo para. Lo que hacemos nosotras no es un favor, es el motor de este país. Y se acuerdan hace un par de meses atrás, no un par, sino que en enero, o sea, hace 5 meses atrás, dije en este mismo programa que el socialismo democrático, quien aún promulga por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, debía ratificar a Carolina Toa. Hoy día yo creo que eso es lo que nos tenemos que enfocar, porque hay otros de la vereda del frente, nosotros que vamos a primaria, independiente de quién salga, nosotros sí seguimos luchando por los derechos laborales. Los de la vereda del frente, el panel del frente, siguen pensando que son derechos que se pueden retroceder. Siguen pensando que las mujeres todavía tenemos que seguir en la casa. He escuchado muchas veces el rol de la mujer y muchas que nos vemos obligadas a tener hijos. Y no, señores, eso es lo que hoy día tenemos que cambiar. Y por eso marché el 1 de mayo. Y por eso voy a seguir luchando. Por ellas, por nosotras y por todas nuestras compañeras. Y con esta nota cerramos esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Nos vemos el día viernes.
Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.